La situación política y democrática en Venezuela ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda regional durante la reciente reunión de jefes de Estado celebrada en Foz de Iguazú. Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú han manifestado su preocupación por lo que están calificando como una profunda crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, que está directamente vinculada a la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. Este documento pone especial énfasis en el impacto regional del éxodo venezolano y también en las consecuencias políticas de lo que varios gobiernos consideran una usurpación del poder, pero también plantea un punto particularmente sensible: la existencia de cientos de presos políticos. ¿Qué margen real de presión tiene la región para influir en este rumbo político en Venezuela? ¿Hasta dónde estas declaraciones, estos comunicados se traducen en acciones concretas frente a una crisis que trasciende las fronteras de Venezuela y también en nuestra región se vive? Así decía este comunicado. Exhortaron al respecto y en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad. En cientos de hogares venezolanos va a haber ausencias en esta Navidad, ausencias que duelen, que se repiten, la de los presos políticos. En decenas de ciudades, la diáspora no olvida a los perseguidos, a los torturados por parte del régimen de Maduro. Ha instalado la mesa de los que esperan, porque mientras el mundo celebra, hay 902 opositores que están en los calabozos. Desde Madrid, en la actividad de Navidad sin presos políticos, seguimos levantando la voz por los más de 1000 presos políticos en Venezuela. Más de 180 mujeres presas políticas por Freddy Superlano, que hoy cumple 509 días secuestrados por la dictadura y más de 100 en desaparición forzada. Liberen a todos los presos políticos. Navidad sin presos políticos. Nos encontramos hoy desde el Paseo de la Castellana en Madrid, amigos y familiares de presos políticos en Venezuela, llevando nuevamente el mensaje de lo que significa para nosotros no tener a nuestro ser querido estas Navidades. Estas mesas simbolizan el espacio vacío que dejan en nuestras vidas. Hoy somos más de 800 familias que estamos sufriendo este calvario de tener un familiar o un amigo preso por razones injustas. Esta actividad se está llevando a cabo en más de 10 ciudades del mundo y la semana pasada la hicimos en Venezuela. Libertad para los presos políticos y libertad para nuestro país. Navidad sin presos políticos. ¡Libertad! 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 Bueno, inmediatamente aquí tenemos el panel que presentamos a continuación en ángulo para ver los lados de esta noticia, los pronunciamientos que se dan a nivel regional sobre la situación que se vive en Venezuela. Dentro de los hogares también queremos saber cómo se vive esta situación. Y en Estados Unidos voy a darle la bienvenida ahora a Carioli Ortiz. Ella es sobrina de Xiomara del Carmen Ortiz, detenida por el régimen venezolano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Ruth, por darme la oportunidad nuevamente de visibilizar el caso de mi tía Xiomara, que es el caso de muchos familiares en Venezuela en este momento. Gracias a usted por estar aquí en el canal internacional NTN 24. Voy a saludar también a Juan Serrano, analista político, experto en temas de seguridad y asuntos legislativos. Bienvenido. Ruth, gracias por este espacio de nuevo en el programa. Muy contento de estar acá. Y en estas fechas tan especiales yo creo que hay que hacer un llamado vehemente y fuerte para que caiga el régimen de Nicolás Maduro y sobre todo puedan llegar en libertad los presos políticos y todo Venezuela pueda quedar libre de un régimen que ha estado tanto tiempo acabando con ese país. Gracias por estar aquí. También a Eduardo Battistini, él es presidente de Primero Justicia en el exterior. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ruth, como siempre, abriendo estos espacios para la discusión sobre la libertad y la democracia que necesita nuestra gran Venezuela.
Gracias a los tres por participar. Calioli, voy a empezar con usted. Ahí ha visto, liberen a todos los presos políticos. Primero, quiero empezar por todas estas manifestaciones que se han hecho a lo largo y ancho del país. Freddy Superlano, entre otros, su tía Xiomara. Familiares de presos políticos que han puesto una mesa grande en donde dicen, pues, hay sillas vacías y hay una realidad que nos afecta a todos. ¿Cuál es la suya en particular? Muy brevemente, poniéndonos en contexto la situación de su tía, de Xiomara. Sí, la realidad que mi tía ya tiene más de 2 meses y medio secuestrada, presa, es una presa política, ¿verdad? Y estamos pidiendo su libertad, sobre todo por su estado de salud. Esta Navidad ya faltan solamente tres noches para celebrar la llegada de Jesús en nuestro hogar y mi tía no está. Yo soy su sobrina, pero ahí hay madres, hay padres, hay hijos que están sin su mamá, sin su papá, sin sus hermanos. Solamente mi tía es un caso de cientos de casos que hay como ella. Por eso pido la libertad hoy para esta Navidad, una Venezuela libre, una Navidad que podamos nosotros abrirle nuevamente el hogar a cada uno de nuestras familias que están ahí por años, meses y días, están detenidos injustamente y sobre todo personas que se están muriendo en esas cárceles. Esas cárceles no están acondicionadas para tener personas allí tanto tiempo, no le dan comida, duerme en el suelo. O sea, ¿qué Navidad podemos tener nosotros teniendo una familia allí? Se están muriendo. Se están muriendo. Nosotros vimos hace 15 días a mi tía está deteriorada, su tensión, todo, o sea, y hay cientos de personas que están muriendo en esas cárceles. Por eso en esta Navidad pido que nos ayude a visibilizar el caso de mi tía, que son el caso de todos estos cientos de presos que están allí. Les pido a cada uno de ustedes que prendan ese celular, que digan la verdad lo que está pasando en Venezuela. Solamente ustedes nos pueden ayudar. Gracias por esta intervención, Calioli. Eduardo, voy a empezar con usted, después lo escucho a Juan Serrano. El planteamiento es el mismo después de escuchar al familiar de un preso político. La situación se repite. Y se ha hablado de los presos políticos, más de 900 que hay en Venezuela, en esta cumbre del Mercosur, donde también se vio divisiones sobre la situación de este país, reclamos de mayores, de ser más enérgicos quizás con el tema. Y este encuentro que ha sido en Brasil dejó en evidencia la falta de unidad que hay en temas de impacto regional, la urgencia también de estrategias para fortalecer lo que es la cooperación. ¿Qué margen real de presión tiene la región, los países que están planteando el comunicado en Mercosur para influir en la situación de Venezuela, en la situación de los presos políticos a quienes han pedido pues, que se los libere rápidamente, que se cuide su integridad física además? Mira, yo creo que lo fundamental acá es que ese pronunciamiento de Mercosur no es un pronunciamiento ideológico, no fue un pronunciamiento ideológico, fue un pronunciamiento profundamente democrático. Y lo que tú dices es cierto, hay o parece haber una división en Mercosur. El tema es que no es que sea una división, el tema es que hay países que prefieren ver el tema de Venezuela con una afinidad ideológica o quizás con algún interés político y no verlo con la realidad. A mí me da mucha indignación, por ejemplo, ver cómo quizás el presidente Lula da Silva se opone a un documento como este, cuando en Brasil, en la época de la dictadura, hubo presos políticos y hubo torturas y hubo detenciones y desapariciones arbitrarias como las que hay hoy en Venezuela, y a las que, por cierto, el movimiento al que Lula da Silva representaba, pues también fue víctima. Entonces la democracia no puede tener distintas lecturas de acuerdo a cómo yo quiera o cómo yo me sienta en afinidad con quien es el criticado. Yo creo que lo que pasó en Mercosur también es una campanada de que las cosas en América Latina también están cambiando.
Si veíamos esa foto de Mercosur hace 2 años atrás, no hubiésemos tenido el mismo resultado. Pero también ha habido un avance en la región en lo que es la visión y en lo que son proyectos democráticos. Ahora bien, lo que pasa en Venezuela no solamente es una crisis de múltiples dimensiones, tú lo decías, el tema de los presos políticos es un tema fundamental y es un tema donde cualquier voz que se pueda elevar, bien sea de un gobierno, de una institución, de una organización internacional, de los venezolanos en la diáspora, de los familiares de los presos políticos, es fundamental. Hoy en Venezuela los presos políticos se mueren en las cárceles, Ruth. No acabamos de vivir lo que pasó con el exgobernador de Nueva Esparta que murió bajo custodia del Estado, pero ya son casi 14, ya son 14, perdón, los venezolanos que han muerto dentro de las cárceles venezolanas, dentro de los centros de tortura venezolanos, pero además son miles los testimonios que han salido tanto en la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas como en distintas organizaciones de derechos humanos que han entrevistado a expresos políticos que han sido víctimas de torturas y de condiciones inhumanas, como relataba la sobrina de Xiomara. Entonces, Venezuela se ha convertido en un Estado que persigue a sus ciudadanos. Venezuela se ha convertido en un Estado que tortura a sus ciudadanos. Venezuela se ha convertido en un Estado que que le genera violencia y que ha separado a las familias venezolanas. Y el hecho de que haya presos políticos en Venezuela es la mejor demostración de que lo que hay en Venezuela es un problema de dictadura versus democracia. No es un tema de intervencionismo o no es un tema de bloqueos internacionales. No, en Venezuela lo que hay es una crisis profunda de democracia y lo que hay es una dictadura en el poder que simplemente se ha convertido no solamente en una amenaza para la familia venezolana, sino que también se ha convertido en una amenaza para toda la región, porque lo que pasa en Venezuela ha generado no solamente una migración masiva, sino que también ha generado una presión y desde Venezuela también se ha hecho una campaña para desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región. Entonces, sin duda alguna, esta campanada que hace Mercosur, que yo comprendo que muchos pensamos que quizás un comunicado, quizás un pronunciamiento enérgico de una institución como Mercosur no genere un cambio en el corto o en el mediano plazo, pero sí en el contexto que estamos viviendo, con la presión que está ejerciendo los Estados Unidos, con la presión de la Unión Europea y este espaldarazo de la mayoría de los países que integran el Mercosur, creo que va avanzando en lo que significa esta estrategia de buscar todas las alternativas de presión para que en Venezuela exista una salida pacífica y democrática que nos dé a los venezolanos, o nos regrese, mejor dicho, a los venezolanos lo que ya decidimos el 28 de julio del 2024, que es que Edmundo González es el presidente de la República y que Nicolás Maduro hoy está usurpando el poder. Antes de darle la palabra a Juan Serrano para hablar sobre esta declaración que ha sido difundida por parte de algunos países de Mercosur, no firmada por otros, Carioli, escuchando un poco a Eduardo, la situación de los presos políticos, sí. Hay comunicados que se dan, hay presiones que se dan por parte de la región, como lo decimos, hay quienes levantan un poco más la voz, en este caso de nuestra región, Javier Milei pues se ha abanderado sobre la situación, otros 5 países pues secundan además y dicen que la actuación de Estados Unidos ahora para ir en contra del narcoterrorismo en Venezuela pues es válida. Usted, como sobrina de Xiomara Ortiz, se sabe que ella pertenecía o seguidora política de María Corina Machado. Cuando usted va a escuchar las declaraciones que da una cumbre en Mercosur, cuando la escucha a María Corina Machado, que llegó después de muchos traspiés a Oslo a recibir un premio Nobel de Paz y habla de la situación de los presos políticos, ¿qué sentimiento y qué esperanza alberga usted en su corazón después de ver este tipo de pronunciamientos directamente dirigidos hacia las personas que son víctimas del régimen de Maduro? Mira, todo lo que fue el premio Nobel fue muy movido para nosotros como familia, porque sencillamente María Corina también está secuestrada, su familia también está secuestrada, todos estamos secuestrados, aunque no estemos ahí en una cárcel, todos nosotros estamos secuestrados. El momento de no poder decir lo que nosotros queremos decir, estar en un país donde queremos estar como delincuentes escondidos. O sea, Dios mío, yo digo, esa mujer, María Corina,
el 100% de mi admiración para ella y su familia, porque si yo llevo apenas 2 meses y medio con mi tía secuestrada, toda esa familia que tiene años secuestrada, no, es horrible pasar por este sentimiento impotencia, porque lo que nosotros sentimos es impotencia, porque dentro de Venezuela, no hay nadie que te pueda ayudar legalmente. Ninguna fundación, ninguna ONU, ninguna OEA está pudiendo ayudar a todas esas personas que están secuestradas, y es donde nosotros como familia decimos, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar en esta situación tan fuerte que diariamente pedimos la liberación de nuestra familia? O sea, Dios mío, si en esta época de Navidad lo que queremos es estar con nuestra familia, ¿cómo puedes decir estoy en paz? ¿Dónde está la libertad? ¿Cómo es posible que nos hayan quitado un país, nuestra bandera, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestra familia, nuestros padres están secuestrados ahí? ¿Cómo podemos nosotros ayudar los que estamos aquí fuera del país? Es solamente lo que tú haces, Ruth, ayudándonos a nosotros, que nosotros digamos la verdad, que digamos lo que está pasando en Venezuela. Por eso hoy, más que nunca pido, prendan sus cámaras, digan lo que está pasando. Hay demasiada gente que está muriendo. Ellos son torturados todos los días. En Caracas dicen las personas que viven alrededor de esas cárceles que escuchan gritos pidiendo ayuda. Se están muriendo las personas. Están torturando a los niños, a las mujeres, a los hombres. O sea, aquí en otros países hay más cuidado para los animales que lo que están en Venezuela los seres humanos. Tú sabes que aquí en Estados Unidos cuidar una persona, cuidar un animal, vale muchísimo. Aquí ellos lo tratan como animales, peor que los animales, solamente por pedir la libertad, por apoyar a 20 Venezuela, por apoyar a María Corina, por apoyar a todo, a lo que diga libertad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pido ayuda a todos los presidentes, a todas las personas que puedan ayudarnos, a las fundaciones, a la OEA, de verdad ayuden, porque cuántos emails hemos mandado nosotros, cuántas personas le hemos escrito por las redes sociales y ni siquiera un te voy a leer. ¿Ah? Yo le he escrito al Foro Penal de Venezuela. El escrito a Foro Penal y me dicen, sí, vamos a visualizar tu caso, y han pasado 15 días, un mes, y no he tenido ayuda de Foro Penal de Venezuela, porque ellos están vulnerables igual que ellos. Vamos a darle la palabra ahora, o quiero darle la palabra a Juan Serrano, después de escuchar todos estos testimonios. Juan, dice Carioli, familiar de una detenida política dentro de Venezuela, no hay quien nos pueda ayudar, pero cuando se dan escenarios fuera de Venezuela, por ejemplo, vamos a traer a colación esta declaración conjunta que se dio en la cumbre de Mercosur, difundida por el gobierno paraguayo, que no fue firmada ni por Brasil ni por Uruguay, un texto que fue ampliamente debatido durante la cumbre semestral y evitó cualquier referencia a Estados Unidos o al despliegue militar estadounidense que se da actualmente en el Caribe, adoptando un tono quizás moderado, que el defendido, sí, por algunos países de la región que dicen no, tenemos que hablar, alzar la voz por la situación que se vive en Venezuela. Sí, claro, yo creo que ahí lo que estamos viendo un poco, y lo decía mi compañero acá en el panel, es la radiografía de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, que además está cambiando. Entonces tenemos el pronunciamiento que sí firma en Mercosur Ecuador, que firma Bolivia, que firma Perú, países que claramente se han manifestado desde sus mandatarios en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero también tenemos pronunciamientos un poco más fuertes como fue el del presidente Milei. Milei fue muy enfático en apoyar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ahora bien, yo creo que en este momento y como está la situación, ningún esfuerzo es menor, es decir, es de aplaudir tanto los pronunciamientos de países como Perú, Paraguay, Bolivia, que están pidiendo que sea liberada Venezuela. En este caso ellos lo dicen en forma de negociación, pero también los del presidente Milei, que están pidiendo
que se haga a través de la vía de intervención militar. Acá hay que recordar que son casi 1.000 presos políticos, pero hay una cifra que es más grande. De Venezuela durante el régimen de Maduro han tenido que emigrar más de 7 millones de venezolanos que además esto ha tenido un impacto en la región, porque no ha sido solo un tema de Venezuela, ha sido un tema transnacional. En cuanto a ayudas, yo creo que a Venezuela también se le están alineando los temas internacionalmente, no solo con Milei, no solo con el presidente Noboa, no solo con todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Trump, sino el hecho de que a María Corina le hayan dado el Nobel de Paz vuelve y coloca en la lupa todo el esfuerzo que ha hecho una mujer como María Corina. En Colombia, por ejemplo, ya varios candidatos a la presidencia han manifestado que van a apoyar a María Corina. De hecho, a la semana pasada, otra mujer, Paloma Valencia, fue escogida como candidata presidencial. Ella es muy cercana a María Corina. Paloma, durante toda su candidatura, ha dicho que ella reconoce solo a Edmundo González como presidente y que en caso de llegar a la presidencia de Colombia, sus aliados naturales van a ser María Corina y Edmundo. Entonces yo creo que alrededor de Venezuela todo afortunadamente esta vez sí se está alineando para salir de ese régimen, y lo de Mercosur termina siendo esa radiografía, unos países que están un poco más jugados con la salida de Maduro negociada, el caso de Milei un poco más con la intervención militar, y lo de Lula no sorprende, así como tampoco sorprendería los pronunciamientos que en su momento puede hacer Gustavo Petro. Ahí ya es un tema de cercanía ideológico y cierto grado de compinchería y complicidad entre estos presidentes de izquierda. Vamos aquí a ir a una pausa comercial. Enseguida regresamos con las posturas que se han visto durante todo este trayecto de los países. Ya decía pues Eduardo hace un momento, no debería ser una situación de izquierdas, de derechas, debería ser una causa común. Los pronunciamientos que han dado cada uno de los participantes en esta cumbre del Mercosur, en donde el presidente de Argentina, Javier Milei, ha instado al Mercosur a secundar, lo ha dicho así a palabra llena, la presión militar de Estados Unidos en Venezuela en contra del narcoestado de Maduro. Vamos a volver luego al corte comercial con estas declaraciones que se dieron horas antes de esta cumbre que reunió a varios representantes de Mercosur. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo estamos hablando de la cumbre de Mercosur que expuso divisiones serias sobre el tema Venezuela. Horas antes de esta cumbre hubo visiones contrapuestas que se manifestaron sobre la presión militar de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, rechazó una eventual intervención armada en contra del régimen de Venezuela por considerar que traería una catástrofe humanitaria, lo ha dicho. Y esta declaración recibió en el mismo escenario una fuerte oposición por parte del presidente de Argentina. Javier Milei respaldó, en cambio, el despliegue de Washington, ha instado a los socios del bloque a aumentar el cerco en contra de la dictadura. Así lo decía. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Vamos a seguir. Juan Serrano, quiero preguntarle, hace un momento usted mencionaba el gobierno de Colombia, cómo se han pronunciado también otros países de nuestra región, responsabilidades, si podemos decirlo así, de países como Colombia, países vecinos, por posturas tímidas, como lo dice Milei, cómplices, ciertamente cómplices en esta materia. ¿Cuánto
¿Cuán grande es la desventaja que se tiene cuando otros países están reclamando derechos humanos, democracia, el hecho de que no haya presos políticos en Venezuela y otros simplemente se hacen los de la vista gorda? Bueno, mira, aquí lo que vemos claramente es, y a esto hay que celebrarlo, y es ese bloque de izquierda fuerte que tenía Latinoamérica cada vez está más corto, ya solo queda Petro y Lula. En cambio, ese bloque fuerte que en Sudamérica lo viene liderando el presidente Milei, que muy seguramente en Colombia se vendrá el próximo año, es un tema clave para Venezuela. Colombia, no como país, sino su jefe de Estado, ha sido uno de los aliados de Nicolás Maduro desde el inicio. Recordemos que en Colombia en este momento hay una zona binacional entre Colombia y Venezuela que fue firmada por Nicolás Maduro y por Gustavo Petro. Luego acá lo que estamos viendo es un tema de compinchería ideológica entre el narcodictador Maduro y el presidente de Colombia, que no olvidemos que se encuentra en las listas OFAC y Clinton. Pero el avance de Estados Unidos en Latinoamérica yo creo que cada vez es mayor, no solo militar, que es todas las operaciones que vienen haciendo en el Caribe, sino también político al declarar al Cartel de los Soles como un grupo narcoterrorista y las acciones que ha hecho alrededor de Venezuela, que es las que no podemos olvidar. El hecho de que haya entrado el presidente de Colombia a la lista SOFAC y a la lista Clinton es una presión en contra de Nicolás Maduro, porque lo que van haciendo es quitándole sus aliados naturales en la región. Entonces esto termina siendo muy importante. Yo creo que el presidente Milei tiene un punto fundamental que nunca lo van a ver los presidentes de izquierda de la región. Ellos dicen que la entrada militar de Estados Unidos sería una crisis humanitaria, pero eso es por defender a Maduro, porque yo les hago una pregunta a todos los televidentes del programa: ¿cómo no va a ser una crisis humanitaria más de 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país, los que están en Venezuela, que han sufrido todo el tema de desabastecimiento? ¿Cómo no va a ser una crisis humanitaria? 3 generaciones perdidas en Venezuela por un régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que además está acompañado de un grupo terrorista como es el Cartel de los Soles. Entonces yo creo que ya la hora de Venezuela está llegando y se está alineando todo internacionalmente, y la presión incluso a nivel interno desde los venezolanos, que cada vez lo ven más cerca. Todo lo de María Corina y esos cambios en Latinoamérica van a ser fundamentales para que más temprano que tarde Venezuela pueda encontrar la libertad y que Nicolás Maduro pueda salir del poder. Y traslado esta pregunta, Carioli, justamente como familiar de una presa política, tomando las palabras textuales del representante de un país, el presidente de un país, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. Carioli, cuando se hablaba de intervención armada, ¿qué es lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva? Sería una catástrofe humanitaria para todo el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. ¿Qué dice usted como familiar cuando, claro, estas son opiniones personales sobre una intervención armada por parte de Estados Unidos, pero al hablar de catástrofes humanitarias, lo que decía hace un momento Juan Serrano, ¿por qué no catalogarlo así? Ustedes están viviendo quizás una catástrofe humanitaria. Correcto. Ya Venezuela tiene años, más de 26 años viviendo una catástrofe dentro del país. Lógicamente, nosotros tenemos una catástrofe como familia, y todas esas familias que tienen un preso político, a veces no tienen uno, tienen 3, tienen 5 presos políticos, familias ahí que están allí. Entonces ya nosotros como familia sí estamos viendo catástrofes. Ya nosotros apoyando, porque lógicamente apoyo la intervención de mi presidente Donald Trump. Él no va a llegar a matar a nadie, él no va a llegar a hacer nada que va a dañar al pueblo. Él solamente, y por eso ha pasado tanto tiempo, está buscando de una manera la paz, y que estas personas se entreguen en la paz para no hacer ninguna catástrofe. Pero lógicamente lo que viene dentro de Venezuela es la libertad y la paz.
Voy a darle la palabra ahora a Eduardo. Antes de irme a la pausa comercial, quiero que en cambio veamos otras posturas que se escucharon aquí en esta cumbre de Mercosur. José Raúl Mulino, de Panamá. ¿Qué dijo él? Que espera que en la próxima reunión que tenga Mercosur, que tenga esta representatividad en la mesa, esté presente el mandatario legítimo de Venezuela, y lo ha dicho así, que está en el exilio. Estamos hablando de Edmundo González. Mulino es uno de los aliados de González, también de la vicepresidente constitucional, Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. De esta manera lo decía, regresamos a comentarlo. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, terminando esa penosa suspensión a la hermana república y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso. Ahí está otro de los anhelos, Eduardo, no solo liberación de presos políticos, no solo salida de Nicolás Maduro, no solo el operativo que lleva a cabo Estados Unidos contra el narcoterrorismo, que lo ha dicho abiertamente, sino el hecho de que en Venezuela esté una persona o un grupo de personas que ha sido elegida por el voto popular, en este caso Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y demás. Mira, lo importante decir es que Venezuela hoy no es el foco de los países en el mundo por capricho. Es decir, nadie se levantó, ningún presidente se levantó a decir, hoy me quiero meter y hablar de Venezuela, sino que detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, negación al debido proceso, robo de las elecciones, migración forzada, es decir, todos los elementos que hoy en día constituyen una masiva violación de derechos humanos en Venezuela son los que han hecho que el mundo voltee a ver a nuestro país. Y si hablamos de catástrofes humanitarias, bueno, la tragedia que hoy vive Venezuela es gigantesca, como lo decían los compañeros. Es decir, hoy en Venezuela 8 millones de venezolanos están fuera del país, pero los que están adentro están sufriendo la peor crisis económica y social que ha vivido nuestro país en su historia. Ahora, que una intervención, una potencial intervención armada también generaría otra catástrofe o aumentaría la catástrofe que existe. Entonces, si el problema es no generar más catástrofe humanitaria, entonces lo que los países que hoy en día no están apoyando la libertad en Venezuela deberían preocuparse es por presionar para que Nicolás Maduro salga del poder, porque la solución de Lula da Silva no puede ser, si hay una intervención militar, entonces hay una tragedia humanitaria, entonces que todo se quede así, porque entonces la tragedia también continúa, que es la que significa estar Nicolás Maduro en el poder, porque cuando un país rompe el orden democrático, deja de ser un asunto solamente de ese país, se convierte en un asunto de toda la región. Y es importante además destacar que el aislamiento que hoy produce o que hoy se genera en Venezuela no lo está produciendo ningún país. Es la consecuencia de un régimen que se ha convertido en un narcoestado. Yo me pregunto algo, de que hoy vemos al régimen hablar de que el gobierno de los Estados Unidos tomó 3 barcos petroleros que estaban sancionados. Pero ¿quién habla de los cientos de viajes que han hecho en los últimos años con petróleo venezolano que se ha entregado a Rusia, se ha entregado a China, se ha entregado a Irán, que se paga en criptomonedas, que muchas veces incluso se paga en efectivo y que eso es robar el petróleo de todos los venezolanos? Porque es que el petróleo no es de Nicolás Maduro, Ruth, el petróleo es de cada venezolano. Lo que se encuentra en el subsuelo de nuestro país es propiedad de los venezolanos, no es propiedad de Nicolás Maduro. El oro que se encuentra en Venezuela no es propiedad de Nicolás Maduro. Y yo no he visto a ningún presidente aliado que hoy en día habla de la paz y del respeto a la soberanía venezolana, reclamar que el ELN con los grupos irregulares se está robando el oro de la faja de oro venezolana y lo está llevando a mercados negros a venderlos en efectivo. Ahí se quedan callados. Yo no he visto al presidente Petro decir que el ELN ha asesinado a más de 20 dirigentes indígenas en Venezuela porque son los dueños, o se han hecho los dueños porque se robaron el oro de los venezolanos. Entonces también hay una doble moral muchas veces algunos presidentes de la región de querer ver a Venezuela desde una óptica cuando lo que está pasando es que Nicolás Maduro, usurpando el poder, no solamente le ha regalado la soberanía territorial a los grupos irregulares como las disidencias de la FARC y el ELN que controlan territorios enteros dentro de Venezuela, que son incluso, Ruth,
los que controlan hasta la política social, los que entregan las cajas de alimentos, los que entregan las ayudas, son los propios grupos irregulares. Pero además de eso, también vemos como un régimen que desconoció la otra soberanía tan importante que puede existir en Venezuela, además de la territorial, que es la soberanía popular, porque desconoció el voto de millones de venezolanos que, como decía el presidente de Panamá, reposan esas actas en ese país. Y se robó las elecciones. Entonces, hoy Venezuela tiene una dictadura que ya está convicta y confesa, y lo que queda es hacer toda la presión para que pueda salir del poder. Vamos a regresar luego de la pausa comercial con las conclusiones en ángulo. Antes citamos Estados Unidos, que ha ampliado también sanciones en contra del círculo cercano del régimen de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro ha sancionado a la familia directa de Carlos Eric Malpica Flores. Estamos hablando del sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás. Ha sancionado también, esta sanción se dio a conocer la semana pasada, una medida que aplica a Eloísa Flores de Malpica, a su padre, su hermana, su esposa, su hija. En el documento oficial difundido por Washington, los señalamientos son de ser responsables, cómplices de actos engañosos y de corrupción. También serán aplicadas estas sanciones en contra de Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, familiares directos de Ramón Carretero Napolitano, el empresario panameño que Estados Unidos incluyó en la lista Clinton por participar en lucrativos contratos con el régimen, manteniendo diversos negocios con la familia Maduro Flores, incluyendo la asociación en varias empresas y facilitando también envíos de productos petrolíferos a nombre de Venezuela. Hoy, el Tesoro ha sancionado a personas que están apoyando al narcoestado rebelde de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración Trump seguirá persiguiendo a las redes que apoyan su dictadura ilegítima. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo estamos hablando, presidentes del Mercosur han exigido restablecer el orden democrático y lo han puesto en un comunicado por medios pacíficos y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Se dice rápido, pero es una suma interminable de cosas atroces que se dan dentro de Venezuela. Voy a pedir ya las conclusiones aquí en Ángulo del panel que me ha acompañado el día de hoy. Carioli, usted como familiar de un preso político, ¿cuál es su conclusión en 1 minuto y medio? Adelante. Mi conclusión es la libertad, la paz para todos estos presos políticos que se encuentran en Venezuela. Queremos una Navidad en paz, en libertad. Ya estas personas se están muriendo dentro de esas cárceles, necesitan ayuda médica, ayuda psicológica, mental, física y espiritual. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros como familia. La libertad para cada uno de nosotros. Ya merecemos que Venezuela sea libre en un 100%. Por favor, ayúdenos a que esto sea lo más pronto posible a cada presidente del mundo entero, a las televisiones, a las noticias, a todas las personas que nos puedan ayudar internacionalmente y dentro de Venezuela. Ustedes, por favor, alcen su voz para buscar la libertad por estos cientos de presos políticos que hoy están ahí. Gracias por esta intervención. Sobrina de Xiomara Ortiz, dirigente de 20 Venezuela en el estado de Lara, que ha sido detenida por parte del régimen de Maduro. Voy a escuchar su conclusión. Juan Serrano, adelante. Claro que sí, yo creo que acá lo que hay que hacer es un llamado vehemente y urgente para que Venezuela alcance la libertad. Aquí ya los métodos ni siquiera terminan siendo la principal preocupación. Aquí la única preocupación que debería existir es que Venezuela sea libre, que caiga el régimen de Nicolás Maduro. Acá la única tragedia real, tangible, que hoy hay es que hay más de 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir de su país, que están pasando trabajos y necesidades en otros países, y los millones de venezolanos que están viviendo en Venezuela la están pasando mal. Esa es la única tragedia. Aquí no es tragedia
que un gobierno como el de Estados Unidos quiera hacer una intervención, ni que países como Argentina y el bloque de derecha de Colombia pidan que Venezuela sea libre. Y creo que hay que valorar el panorama que está pasando. El Nobel de María Corina es muy importante. Bien lo mencionaba ahora, lo mencionó en Mercosur el presidente de Panamá. Las actas de la ganada de Edmundo en la presidencia son reales. Y en Colombia, que es el país desde el que les hablo, creo que seguramente va a llegar un gobierno el cual va a reconocer a Edmundo González, va a darle su lugar a María Corina y va a ser en defensa tal vez de otra mujer, como algunas que ya han avanzado, quienes van a pedir desde Colombia y desde el Estado de Colombia que Venezuela sea libre como siempre ha debido ser. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo Battistini. Cierro con usted. Mira, yo creo que esto es algo muy simple. Esto no se trata de defender a Maduro, se trata de defender al pueblo de Venezuela. Esto no se trata de ideología, sino se trata de derechos y sobre todo de derechos humanos. Y esto no se trata de discursos, sino de hechos muy concretos. Que Mercosur haya aplicado el protocolo de Ushuaia, no es castigar a Venezuela, es proteger a la democracia. Porque cuando una democracia se rompe, el silencio no es neutralidad, sino más bien se convierte en complicidad. Defender elecciones libres, debido proceso, derechos humanos, respeto a las elecciones del 28 de julio no es injerencia, es cumplir un derecho internacional que todos los países firmantes aceptaron. Venezuela necesita ciudadanos libres, Venezuela necesita una región que no le dé la espalda, sino que hoy en día este comunicado le dice a los venezolanos que no estamos solos. Y muy importante, la democracia ni se negocia, ni se relativiza y mucho menos se posterga. La democracia se defiende hoy, siempre y en cualquier circunstancia, y yo creo que eso es lo que más rescato de los valientes presidentes que en Mercosur le dieron su espaldarazo a la lucha por la libertad de todos los venezolanos. Vamos a un corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel de Ángulo el día de hoy. Carioli Ortiz, sobrina de Xiomara del Carmen Ortiz, detenida por el régimen de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, gracias. También mi gratitud a Juan Serrano, analista político, experto en temas de seguridad y asuntos legislativos. Ruth, mil gracias por la invitación. Siempre aquí presto a acompañarlos, a mis compañeros. Un abrazo y en mis oraciones de diciembre estará siempre presente la libertad de Venezuela. Gracias también a Eduardo Battistini, presidente de Primero Justicia. Me ha acompañado aquí, Primero Justicia en el exterior. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ruth, y bueno, orando para que podamos tener una Navidad sin presos políticos. Que así sea, me despido. Soy Ruth del Salto, esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.